Bueno, buen día, mis queridos estudiantes. Eh, Vamos a comenzar con el tema de la clase 2 en este sábado, que corresponde pues al ejercicio de sistemas 3. Quiero recordarles el tiempo que tenemos para poder hacer asesoría. Eh, Es importante que participen para poder aclarar algunas dudas. Es también importante que ustedes tengan en cuenta las exigencias que tiene la plataforma Moodle. Hay que hacer la lectura. En este momento no tengo retroalimentación del trabajo todavía. Estoy grabando esto, como les dije, entre martes y miércoles. Yo estaría haciendo la retroalimentación el día de la asesoría, o estaría grabando esa retroalimentación en la siguiente clase para que ustedes puedan tener en cuenta algunas aclaraciones o dificultades que se hayan tenido. Por el momento no he tenido alguna inquietud, eh, salvo pues las normales. Aquellos con el programa en español pues no tienen dificultad sino seguir, repito, con los iconos que tiene el programa. La traducción es muy sencilla, el programa es idéntico en relación pues a la presentación y todos los iconos que mantiene. Bien, vamos entonces a comenzar indicándoles qué temas vamos a trabajar. En este caso, en abril 25, que sería el sábado, el desarrollo de ejercicios con Move y Follow Me. Este Move es muy importante en el trabajo porque también nos sirve para generar copias, ¿no? Eh, Volumetrías que no existen, como un cono truncado, un cono completo, la esfera, que es importante en algunos casos. ¿Cuál es la diferencia o qué significa grupos y componentes? Los arreglos, array, acuérdense de AutoCAD, que tiene que ver con rectangulares, y los polares, que son cuando hay giros o se hace de forma radial cualquier elemento. Y un levantamiento de un volumen tomando como referencia un PDF. Ese sería pues el ejercicio de la clase 2 para que empecemos luego. Ya en este momento estaríamos casi con el 80-90% aprendido y ya podríamos desarrollar ejercicios de levantamiento. Ya la próxima entonces empezaríamos a hacer lo que sería la maqueta virtual. Bueno, mis queridos estudiantes, entonces vamos a comenzar con ese ejercicio. Cualquier inquietud, recuerden, me la hacen saber, por favor. Dependiendo pues de los elementos que contenga, se empezarán a dividir planos con los cuales también puedo hacer la extrusión, como pueden ver. Observen en este punto que estos volúmenes se volvieron grises, es decir, están extruidos de forma negativa. Para poderlos tener forma positiva, con las caras que queden blancas, ustedes seleccionan el volumen y le dan botón derecho, le da Reverse Face,
para que las caras queden en color contrario. Esta que seleccionó Reverse Face y quedaría del color. También puedo, por ejemplo, si no quiero utilizar este plano o estas dos líneas que lo limitan se pueden borrar, conformando un plano total unido que se puede extruir también, ¿no? Se puede extruir ahí. Es decir, cada elemento que ustedes tengan aquí lo puedo extruir sin ninguna dificultad a la medida pues que yo quiera o que se tenga pues según el plano. ¿Listo? Les repito, basta con tomar la superficie y levantar la altura que ustedes quieran. Ahí lo pueden ver. Bueno, muy bien. Viene ahora el concepto de movimiento, mover. En mover no puedo sencillamente tomar algo de esto y hacer el movimiento, porque estos elementos ya conforman parte de esta unidad y lo que haría sería estirar más no mover. Ya entonces, si quiero hacer un movimiento de un elemento aparte, sencillamente seleccionarlo, darle el icono de Move, tomar un punto de movimiento y generar el movimiento. Recuerden que si la línea de mover aparece roja, lo estoy haciendo referente al eje X. Si lo hago en color verde, lo estoy haciendo en referencia al eje Y. O si lo hago hacia arriba, que tenga el color azul, estoy levantándolo en el eje Z. ¿Listo? Entonces tengan cuidado con ese movimiento. También le puedo dar medida. Por ejemplo, lo voy a mover 2 metros y queda movido 2 metros. Puedo seleccionar líneas. Por ejemplo, voy a seleccionar esta línea de arriba. Aquí, torno azul. Y le doy mover. En ese caso, el movimiento se haría conforme al plano y haría una inclinación de ese plano cuando estoy moviendo la línea. Entonces, si yo quiero tener un plano inclinado, pues basta con mover la línea, ojalá en sentido vertical al eje, porque si lo hago en sentido contrario generaría otra serie de planos que son casi que imposibles de elaborar. Puedo hacer un movimiento de una cara, pero también lo puedo hacer rotándola. Por ejemplo, voy a seleccionar esta cara y le voy a dar este comando que se llama rotate, rotar. Recuerden que rotar, en este caso, se hace dependiendo del eje. Cuando el rotor aparece azul, quiere decir que la rotación la voy a hacer en el eje Z. ¿Sí? Aquí lo voy a hacer en el eje Z. Pico y le doy un punto referente al plano que voy a mover y él se está moviendo con las características que se quieren. Puede dar un ángulo directamente escribiéndolo, por ejemplo 30 grados. Ahí está 30 grados. Si el movimiento se va a hacer en otro eje,
por ejemplo en el X de color rojo, voy a mover este lado, es decir, lo estoy haciendo referente al eje X. Miren la deformación que voy a causar pues en la volumetría. O le doy escape. Si lo voy a hacer en el eje verde, fíjense, aquí ocurre algo que no me determina el eje verde, que sería el Y. Solamente toma el color rojo para X o el color azul para Z, o este color oscuro negro que sería para el plano inclinado, porque yo lo puedo girar conforme al plano inclinado. Cuando le suceda esto y usted quiera forzar a la computadora que tome el eje verde, observen las flechas que ustedes tienen en la parte derecha de su computador, y si pica la flecha izquierda será el color verde que estamos buscando, el eje Y. Si la pica la flecha derecha tendría el eje X, color rojo, y si pica la flecha de arriba tendrán entonces el eje Z de color azul. Entonces, como no toma el eje verde, le pico botón izquierdo, pico un punto y determino un plano para girar pues en ese eje. Tengan cuidado en no causar deformación en el plano o en la figura. Ok, control Z, me devuelvo, y ya hemos visto en este caso lo que es referente a mover y rotar. Listo, ahora sí veamos este otro que se dice follow me. Recuerden ustedes, siempre flechita negra. En AutoCAD, voy a mover esto un poco, hacíamos, por ejemplo, va a ser algo aquí muy elemental, una sección cualquiera, ¿sí? Aquí esta sección, miren, por ejemplo, yo la quiero girar, ¿no? Entonces selecciono, le doy rotar, dependiendo dónde lo va a rotar, en este punto, pero lo voy a rotar en el eje Y. Flecha izquierda, selecciono un lado para girar y lo giro 90 grados. O bien anotan los 90 aquí en este punto, o bien se referencian con el transportador y ubican los 90 grados. He girado entonces 90 grados. Luego le doy un path, un recorrido. Vamos a hacerlo. Cualquier recorrido con una línea. Ahí está. Y selecciono el recorrido, el path, y le doy follow me. Cuando pico follow me, toco la región y ahí ustedes pueden ver el recorrido que hizo la sección. Nuevamente recuerden, este es de color gris, quiere decir que debo reversar con reverse face para que quede de color blanco el ejercicio. Entonces con él puedo hacer una serie de secciones de perfiles, guardaescobas, cenefas, etcétera.
que vaya a utilizar para decorar el sitio. Entonces, follow me, recuerden, follow me. ¿Listo? No necesariamente, pues el follow me tiene que ser aparte. Yo puedo hacer un follow me aquí frente a una cara. Por ejemplo, voy a hacer una línea aquí y la voy a pegar contra esta cara y ya tengo un recorrido. Con flecha negra selecciono el recorrido primero y le doy follow me tocando la región y ahí tienen ustedes el follow me. En cualquier sitio, en cualquier parte, de cualquier forma. Lo quiero hacer arriba, voy a hacer por ejemplo una sección de este tipo que corra un poquito hacia allá, que baje y llegue aquí perpendicular. Miren por ejemplo esa sección. Es flecha negra, selecciono el recorrido y le doy follow me a la región. Y allí tienen ustedes una cenefa que se podría tener en cualquier volumen. Listo. Bueno. Vamos a ver ahora un offset. Offset es este, paralela. Paralela la puedo hacer en cualquier parte. Por ejemplo, voy a hacer un hueco de aquí a acá en este volumen. Pico offset. Le muestro a qué lado voy a dar el offset y le doy el valor del offset. Si usted quiere, por ejemplo, 0,10. Ahí está la paralela. Al dar el offset se generan dos regiones, la parte externa y la parte interna. Usted le da follow me, podría entonces estirar lo interno o podría estirar lo externo. Si usted quiere hacer un hueco, selecciona la parte interna y le da el último lado de ese volumen y quedó hecho el hueco. Ahí lo pueden ver. Ahí lo pueden ver. ¿Listo? Ese es el trabajo de paralela. Repito, lo pueden hacer en cualquier lado. Por ejemplo, voy a hacer una paralela, la parte superior como si fuese una terraza. ¿Listo? Selecciono la sección que voy a extruir y la levanto. Por ejemplo, lo quiero levantar a la altura, bueno, la selecciono y le doy extruir. Aquí solamente subió una parte interna y no la externa. Bueno, no importa, ahí lo pueden observar. Listo. La otra está limitada pues con esta línea de aquí, que repito, si ustedes quieren unir podrían borrarla y unen las dos secciones para levantar lo que ustedes quieran. ¿Listo? El concepto de escala también se puede trabajar. Vamos a utilizar, por ejemplo, este volumen. Aparte de aquí, este volumen. Lo seleccionan. Bueno, aquí quiero volverles a recordar lo siguiente. Si yo doy un clic,
estoy seleccionando una parte de ese volumen. Si doy doble clic, selecciono la parte del volumen y el contorno. Y si doy 3 clics, 1, 2, 3, seguidos, 1, 2, 3, entonces estoy seleccionando toda la volumetría que tiene ese ejercicio. Bueno, yo le pico escala, con aquí el icono de escala, aparecen unas agujas en las que usted puede escalar, por decirlo así, el volumen. Si selecciono la parte de arriba, estoy oprimiendo o generando altura sin deformar la parte externa. Lateral, si yo lo tomo en un punto diagonal, esta esquina, entonces voy a escalar todo el volumen. Ahora bien, si usted conoce la referencia o el valor que quiere darle al escalarlo, pues dele ese valor. Por ejemplo, yo lo quiero duplicar, entonces le daría 2, enter, y queda duplicado. Toco la esquina, por ejemplo, la voy a reducir en 1, entonces sería punto 5, 0,5, y lo reduje una vez a la mitad, o sea, estaba el doble, lo reduje una vez, y así sucesivamente. Voy a reducir otra vez, pico aquí, digo 0,5 sería el valor para reducirlo a la mitad. ¿Listo? Si no, pues pueden utilizar las agujas que están ahí. Ahora bien, yo podría, por ejemplo, colocar esta cara respecto a esta que está acá. Es decir, yo coloco esta aguja relacionada con este punto, pues voy a escalar ese objeto de acuerdo a la medida que yo tengo en ese otro volumen que está aquí. Bueno, muy bien. Hemos visto esta parte en su forma general, pero hay algo aquí muy interesante, recuerda, que es el trabajo de Move. Move, como ya lo vieron, puede hacer o mover un elemento en la posición que se quiera respecto al plano que ustedes quieran. Sin embargo, tiene otras opciones. Por ejemplo, si usted sostiene Shift sostenido, o sea, la tecla en el lado izquierdo, la que tiene flecha, y ha seleccionado previamente el volumen, entonces toman un punto y lo que van a hacer es una copia de ese volumen. ¿Listo? Perdón, voy a repetir este movimiento. Cuando hay un objeto el cual usted va a mover, primero debe seleccionarlo, debe estar en contorno azul, bien sea con 3 clics o bien sea con la flecha verde. Al darle mover de un punto a otro punto, lo pueden hacer, fíjense ahí, sin ningún problema. Como él queda seleccionado, lo pueden ver en color azul, van a, aquí oprimir la tecla control en la parte izquierda de su computador,
seleccionan un punto y hacen una copia de ese volumen. ¿Listo? Repito. En este caso se seleccionó, ya saben que en color azul está seleccionado el volumen. Estoy picando Move. Pico la tecla Control, la que está debajo de Shift, la flecha, pico la tecla Control, ubico un punto y hago una copia. Si usted quiere que esa copia esté a una distancia X, pues la puede dar directamente en el sitio de derecho, la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, voy a repetir. Primero seleccione el volumen que va a copiar, bien sea con 3 clics o bien sea con la ventana que selecciona. Oprime Control y le da Move, un punto, y hace la copia. Si la copia la quiere con medida, por ejemplo 2, le da Enter y queda copiado a 2 metros. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, ok. Ahora bien, fíjense que él queda seleccionado cuando se ha copiado. Ahora usted quiere hacer una copia múltiple, como decir un arreglo rectangular de este volumen. Es decir, lo quieren copiar, por ejemplo, 4 veces. Para eso directamente escriben en la parte inferior derecha asterisco y le da 4 veces, que es las veces que va a repetir, y le da Enter. Ahí lo tienen repetido. Cada 2 metros, 4 veces, 1, 2, 3 y 4, incluyendo pues la copia. Vamos a hacer otro ejercicio en esta parte de abajo, recordando otra vez todo lo que hemos visto. Voy a darle 3 clics, 1, 2, 3, selecciono todo el volumen, pico la tecla Control, le doy Move, un punto de copia y bajo el volumen, digamos que 3 metros. Listo. Fíjense que el volumen queda seleccionado. Voy a reducir un poco, que observen. Ahora sí, de este volumen que quedó copiado, voy a hacer otra copia con control sostenido, un punto de copia, y lo voy a copiar a una distancia de unos 15 metros. 15 metros. Ahí está. Ahí lo pueden ver. Quiere decir que desde aquí, desde este punto a este punto, hay 15 metros. Pero quiero colocar entre esta distancia, quiero colocar 5 volúmenes. Recuerden que se cuenta con el que está seleccionado. Entonces le doy, en vez de dar asterisco para multiplicar, voy a darle slash, que sería en la parte inferior. Recuerden, aquí en la parte inferior es escribir slash, le doy slash, por ejemplo 5, primero slash 5, enter, y queda dentro de ese espacio el elemento 5 veces. ¿Listo?
voy a repetir. Hago una copia seleccionando el volumen que voy a copiar con control sostenido y move. Tomo un punto y lo copio a una distancia de 15 metros. Estando él seleccionado, escribo slash 5 veces, slash 5 y doy enter. Y tengo la copia 5 veces dentro del espacio que había quedado vacío. Entonces quedan una serie de arreglos que ustedes pueden ver ahí. Muy bien. Espero tengan claridad sobre esto. Vuelven y repiten el video o lo van tomando o haciendo con paciencia para que el resultado sea el mejor. Muy bien. Vamos a continuar ahora con el concepto de grupo y componente. ¿Listo? Para esto voy a tomar como base estos dos paralelepípedos. Voy a seleccionar el primero con 3 clics, le doy botón derecho y lo voy a generar como grupo. Make grupo, botón derecho y le dan Make Group, hacer grupo. Pico y se generó el grupo. ¿Cómo sé que está grupo? Pues píquenlo y de una vez queda seleccionado. Ya no tengo que darle 3 veces, miren este, sino que de una sola vez queda seleccionado. Este es grupo. Voy a seleccionar ahora este otro, 3 clics, botón derecho y le digo hacer un componente, main component. Entonces aquí me aparece este cuadro donde voy a darle el nombre a ese componente que es equivalente a un bloque. Por ejemplo, le voy a poner rec, el nombre del bloque o del componente se llama aquí. Pueden hacer una descripción que este es una prueba de volumen y le doy crear ese bloque. En ese momento se ha creado el componente o el bloque. Fíjense que no hay diferencia. Yo lo pico, se genera el grupo, lo pico este, se genera el componente. Bien, ¿cuál es la diferencia entre el grupo y el componente? Vamos a darle 3 veces clic para entrar dentro del grupo. Entonces, observen que si adiciono un objeto, por ejemplo un cilindro, lo extruyo, él empieza a conformarse como grupo también. Sin embargo, cada elemento es independiente. Por ejemplo, este elemento no tiene nada que ver con este, es independiente totalmente. Le doy 3 veces, recuerden que este no se hizo grupo, ¿sí? Se copió antes de hacerse grupo. Que yo puedo hacer también una copia de este grupo, control sostenido, move, hago una copia de este y tengo dos, perdón, y tengo dos grupos, ¿cierto? Y enter.
Listo. Voy a mover esto aquí. Tengo dos grupos. Vuelvo y doy a este grupo un clic y voy a adicionarle, hacer cualquier cosa, un movimiento, por ejemplo, de este, y queda independiente de este otro, que es otro grupo copiado de aquí. ¿Listo? Bueno, vamos a ver ahora la diferencia entre este componente. Voy a copiarlo. Recuerde que estos de acá no son copias de un componente. Este es un solo componente. Como para hacer una diferencia, voy a borrar todo esto. Y voy a hacer copia de este componente, porque este ya es componente. Entonces, control sostenido, move, un punto y lo llevo, vámosle 10 metros, le hago un slash de 3 enter y queda copia de este componente. Vamos a ver qué pasa con el componente. Le doy 3 veces clic para trabajar el componente, es algo así como explotarlo, y voy a adicionarle un cilindro al igual que el anterior. Ya van observando lo que está pasando con los demás. Al extruir también sucede con las demás copias de ese componente. Entonces ya pueden ustedes deducir cuál es la diferencia entre un grupo y un componente, ¿no? El componente, repito, es el equivalente a un bloque en AutoCAD y contiene todas las características de ese bloque que se repiten en la medida que uno de ellos se cambia. En cambio, en el grupo, en este caso estos dos que son copias de ese grupo, son independientes cada uno. Se manifiestan de forma independiente. ¿Listo? Bien. Vamos a finalizar con el trabajo de estos otros iconos, que ya son un poquito más sencillos, como por ejemplo este tape measure, que es como el flexómetro. ¿Para qué nos va a servir? Es importante para utilizar líneas de referencia. Por ejemplo, voy a tomar una referencia en la parte superior de esta pared y colocarlo a 20 centímetros, y voy a colocar otra referencia en la parte inferior con un antepecho a unos 50 centímetros, 0,5, y de la parte lateral otra referencia que tenga una medida de 1 metro, y en la parte izquierda, derecha, perdón, otra referencia. Tiene que salir la línea de referencia para que se tome aquí, ¿no es cierto? Dámosle otro metro. Y la idea es hacer un rectángulo en esta parte con medidas. Pues tomo un rectángulo, pico la esquina, pico la otra esquina y he hecho un rectángulo referenciado en las distancias que se dieron en cada una de las esquinas. Ahora puedo extruir
ese rectángulo o llevarlo hacia adentro también, como si fuese una ventana. Bien, esas líneas de referencia después ustedes las pueden borrar sin ningún problema. Es importante porque a veces se llena uno de mucha línea. Listo. El elemento de dimensión pues es un acotado que usted puede hacer en cualquier posición. En este caso, como estamos dentro de unas volumetrías, las cotas se pueden colocar sin ningún problema. No es necesario acotar un volumen, solamente se hace con el fin de tomar una referencia en la medida. Si usted va a hacer algún tipo de cambio, aquí con la flecha negra selecciono. Ustedes pueden mirar en la parte derecha, están algunas características de ese acotado. Por ejemplo, está con una fuente que se llama Tahoma, tiene 12 puntos, es decir, ese es como el tamaño. Si usted quiere cambiar esa fuente, pues aquí le da Change Font y va a tomar la fuente. En este caso las Ariales son las más importantes para el trabajo arquitectónico. Vamos a tomar un Arial aquí, o la escribimos, ¿no? Arial, Arial, ahí tiene. Si la queremos un poco más grande, pues le damos el punto 14, o más pequeña, pues punto 10, por ejemplo. O también puedo hacerlo por tamaño. Si usted pica el globito de height, puede darle el tamaño por puntos o por tamaño de altura. Entonces yo le doy OK y ahí queda arreglado. Si voy a hacer un cambio mucho más específico de la cota, la selecciono, le doy información de la entidad nuevamente y aquí puedo cambiarles algunas cosas, por ejemplo la alineación, por ejemplo incluso cambiarle el texto, si lo voy a hacer centrado o si voy a cambiarle, por ejemplo, en vez de ponerle la flecha, le voy a colocar slash, que sería lo más arquitectónico, el slash, ¿cierto? Entonces aquí puedo cambiar las características de este elemento, repito, en esta parte de bueno, si quiero algo mucho más contundente, aquí puedo hacerlo también editando el texto, cambiando la posición o cambiando pues algunos objetos que se tiene respecto al acotado que se está haciendo aquí. ¿Listo? Bien, entonces ya pueden hacer esos cambios relacionados con la cota. El transportador pues es un elemento se utiliza mucho para medir ángulos. Ya lo usamos en la primera parte. Por ejemplo, voy a medir este ángulo, doy el vértice primero, luego un lado, luego el otro lado y acá directamente tengo el ángulo correspondiente.
Voy a hacerlo con esta inclinación, por ejemplo. Quiero saber qué inclinación, el ángulo de esta inclinación. Le doy transportador, indico el vértice, un lado y luego el otro lado, y tengo el valor de 70.9, 70,9 grados correspondientes pues a ese lado. El texto ya es fácil. El texto, este texto es de 3D, es cuando lo pico va a aparecer el cuadro. Usted coloque el texto que va a poner, por ejemplo, sistemas 3, busca aquí la fuente. En el caso busquen una fuente un poco, por decir, gruesa. Ya les digo por qué. Esto es más que todo para hacer una decoración de una fachada de un almacén o algo así, pero no es muy importante para generar un texto explicativo, por ejemplo. Bueno, aquí están el tamaño y el espesor que puede tener la letra. Le doy play y lo ubico en el plano donde lo voy a utilizar. Por ejemplo, aquí él va tomando la forma del plano, así sea inclinado, toma la posición del plano inclinado. Mírenlo aquí, ¿sí? Yo lo voy a poner aquí, ahí lo tienen, pero tiene una característica que es la siguiente. Usted lo selecciona, le da un botón derecho y lo pueden explotar, explotar. Al explotarlo, pueden subir cualquier plano y darle extrude o darle más volumetría al texto, o deformar de alguna manera los elementos que contiene ese texto. ¿Listo? Por último, la posición de la UCS, que es en el caso de que ustedes quieran desarrollar volúmenes en un plano determinado, por ejemplo en esta posición. Recuerden cómo se coloca en AutoCAD la UCS y identificando el eje, en este caso X, y el eje, en este caso Y, queda colocado la UCS en la posición de este punto, determinando este plano como XY. Usted quiere volver al anterior, la posición normal, que esta es una posición relativa, le da un botón derecho a la UCS y le da resetear, él vuelve otra vez a su estado normal. Y continuamos con el desarrollo de estos elementos. Ya pueden ver lo que habíamos hecho, el trabajo que tiene que ver con la barra larga, con la barra general, el desarrollo pues de líneas, rectángulos, círculos, arcos, el mover. Recuerden, mover es importante, que tiene también relación con copiar y hacer arreglos con move. El push, pues que es el equivalente a extruir. El rotar es importante, rotación. El seguimiento, les quería decir algo aquí con Follow Me. No solamente pueden hacer arreglos en sentido horizontal, sino también en sentido vertical. Por ejemplo, voy a hacer aquí un rectángulo. Incluso voy a generar una forma adicional en este punto.
Voy a borrar la parte interna de aquí y conformo una sección. Resulta que esta, por decir algo, es una columna. Entonces le voy a dar un recorrido pero perpendicular, es decir, en color azul. Entonces, recuerden, selecciono primero el recorrido y le doy Follow Me, tocando la superficie, y se hace en este caso pues un recorrido o un perfil de forma vertical. ¿Cuál es la condición? Siempre el recorrido, el path, debe ser perpendicular a la sección. Recuerden eso. Por ejemplo, aquí estaba la sección y el recorrido es perpendicular a ella. O en este caso, esta era la sección y es perpendicular el recorrido a ella. De lo contrario, pues no se va a poder hacer ese recorrido. ¿Ok? Bien. Empecemos con el trabajo del cono. Como pueden observar, en ninguna parte de esas herramientas existe el desarrollo del cono. Es muy sencillo desarrollar primero un círculo. Recuerden que en el lado derecho, donde está mi imagen, pueden colocar el radio. Le colocamos un radio de 0,80. Tenemos el círculo. Recuerden también cómo se especifica o se hace más densa la parte de la circunferencia. En este caso vamos a hacer una extrusión como si se tratara de un cilindro. También le pueden colocar la altura que ustedes vayan a utilizar. Y en la parte superior vamos a dibujar otro círculo en el centro. Busquen el centro yendo hacia el extremo para que él lo ubique, y le dan un radio más pequeño que el anterior. Entonces vamos a seleccionar el círculo de la circunferencia, perdón, de la parte superior, y con mover, la seleccionamos y la bajamos a la base, y tenemos en este caso un cono que se denomina truncado porque está cortado en la parte de arriba. Es entonces la forma más sencilla de hacer un cono, en este caso truncado. Pero si no lo quisiéramos truncado, hay otra manera entonces de hacer el cono. Nuevamente le doy un radio y voy a hacer una sección con línea, partiendo del centro, una línea perpendicular, o sea, de color azul, en sentido Z, y otra línea que vaya al extremo de la circunferencia, y finalmente remate con el centro que habíamos hecho. Entonces observen, se genera una región. Ahora bien, seleccionamos la circunferencia y utilizamos Follow Me. Follow Me, tocando la región, y tenemos el cono completo, no truncado. Recuerden lo que hemos hablado. La figura en este caso se hizo gris. Seleccionarla, botón derecho y darle Revert Face para que
el cono o la figura quede en color blanco. Luego, cuando ustedes vayan a colocar texturas, pues ellas se puedan ubicar como son. Otro elemento u otro objeto que no está dentro de esa herramienta es la esfera. Entonces vamos a hacer una esfera. Voy a ir despacio, el paso a paso, para que ustedes lo tomen también muy lento y lo puedan comprender mejor. Primer paso, hacer una circunferencia de cualquier tamaño, no importa, en cualquier parte también, o después donde ustedes vayan a trabajarlo. Ese sería el primer paso. El segundo paso sería colocar, digamos que un eje o una línea que sea perpendicular a ese elemento. Ya dependería de dónde va a ubicar usted la esfera. Vamos a hacerla aquí a esta altura. Tercer paso, vamos a hacer otra circunferencia en la parte superior de ese eje. Este sí debe tener el radio con que usted vaya a trabajar la esfera. Vamos a suponer que tiene un radio de 0,5. ¿Ok? Entonces, primer paso, dibujar una circunferencia de cualquier tamaño. Luego dibujar una línea perpendicular en sentido Z de color azul, cualquier distancia también, o dependiendo de donde usted vaya a ubicar la esfera, repito. El tercer paso, dibujar una circunferencia con el radio que usted quiera determinar la esfera. ¿Listo? Vamos hasta ahí. Tercer paso. El cuarto paso es mover la UCS, en este caso los ejes. Recuerden, en este campo de aquí, picar y trasladar los ejes, ubicando primero en el centro la UCS, luego en sentido X, o sea en línea roja, ubicar el otro extremo y finalmente tocar la perpendicular, la línea que habíamos trazado, para que el eje azul quede como eje Y. El eje X queda normal y el eje Y quedaría en sentido Z. Hemos girado la UCS. ¿Listo? Voy a repetirlo. En el cuarto paso vamos a ubicar la UCS primero en el centro, luego en el sentido X de color rojo y finalmente tocó la perpendicular. Esa sería la forma de girar perdón, aquí quedó mal girado. Entonces volvámoslo a hacer bien. Tocar UCS, centro, perpendicular en sentido X y tocar, tengan cuidado ahí al tocar la línea porque puede pasar lo que me ocurrió y los ejes pueden estar en ángulo. Entonces, para que quede perpendicular, toquen un punto exacto de esa perpendicular. Ahora sí, ya pueden ver que el eje Z quedó en posición Y. Listo, ese sería el cuarto paso. El quinto paso sería rotar esta circunferencia para que quede perpendicular con el eje. ¿Cómo se hace esa rotación? Lo primero que hacemos es elegir el círculo, que es el que vamos a rotar, y luego nos vamos al comando rotate, rotar.
Entonces vamos al centro, voy a ir despacio, voy al centro, pico, luego me voy en sentido X, observen, llego al extremo de la circunferencia en sentido X, pico, me devuelvo al centro, pico, y ahora me voy en sentido Z. Tengan cuidado que cuando vayan por el sentido Z, que el rotor tenga el color del Z, o sea, azul. En cualquier punto pico y me regreso nuevamente al centro, pico y por último toco la perpendicular. Entonces ya he girado la circunferencia y el círculo a la vez. Y ha quedado perpendicular pues al eje. ¿Listo? Voy a repetir otra vez. Estamos aquí. Ya he girado el eje. Entonces les dije que vamos a rotar, a rotate, pero antes seleccionamos lo que vamos a rotar. Voy al centro, pico y en sentido X me dirijo al extremo, pico, luego me regreso al centro, pico y tomo la dirección del eje Z, en cualquier lugar del eje Z, pico, y nuevamente me regreso al centro, pico y toco finalmente la perpendicular en cualquier punto. Eso es todo lo que hago en relación pues a la esfera. Ahora lo que debo hacer es colocar la UCS en posición normal. Recuerden tomar la flecha, tocar un eje y botón derecho y darle reset para que quede el eje normal. Ahora solamente debo tocar el contorno, o sea, la circunferencia de la parte de abajo y le doy follow me a la circunferencia que había girado y obtengo pues la esfera. Recuerden que el color de la esfera siempre debe ser de color blanco. Lo selecciono, botón derecho y le doy Reverse Face. Ahí la tienen entonces la esfera de forma completa. Habrán otras opciones utilizando Follow Me para hacer media esfera, un cuarto de esfera. Es cuestión de cada uno que lo puedan desarrollar. Bueno, bien, vamos a hacer ahora un arreglo polar. Voy a correr un poco esto para hacer el ejercicio aquí. Es sencillamente hacer un círculo, una circunferencia, pongámosle un radio de 1 metro, luego partiendo del centro de ese círculo vamos a hacer otro de un radio, pongámosle de 0,80. Seleccionamos la parte interna y le damos suprimir para que quede un aro, como ustedes ven ahí, un anillo. Bien, para que haya exactitud en este desarrollo vamos a trazar una línea del centro del círculo y que sea de color verde, es decir, paralela al eje Y, a cualquier distancia, en cualquier parte. ¿Listo?
Ahora vamos a dibujar un rectángulo. Tengan cuidado con ese movimiento, que quede en sentido, no que se quede pegado, perdón, bien, no que quede pegado pues a la línea. Pueden hacerlo de un tamaño aproximado ahí de 20 por 40 y lo seleccionamos, el rectángulo, y con Move lo vamos a trasladar de la mitad a la línea para que quede perpendicular al aro. Listo. Bien, vamos a borrar unas líneas aquí que no nos van a servir demasiado. Pues estas de aquí. Listo. Ahora bien, vamos a levantar el anillo con extrude. Vamos a levantarlo unos 80, vámonos un metro. Y el rectángulo que está aquí sería el que vamos a hacer para que hagamos una sustracción al volumen. Entonces lo vamos a levantar unos 50 centímetros, 0,5. Listo. Ahora recuerden que tenemos dos elementos. Entonces, este primer elemento lo vamos a hacer un grupo, botón derecho, hacer grupo. Y este elemento paralelepípedo lo vamos a hacer también otro grupo. Entonces le damos a hacer grupo. Entonces tenemos grupo 1 y grupo 2. Aquí vamos a ver si hay una dificultad con el mover este objeto. Lo vamos a meter sobre el anillo, que quede un poco salido, tanto arriba, digo adentro, como afuera. ¿Listo? Muy bien. Aquí quedó marcada una línea. Esta lineecita la podemos borrar. Es la parte del anillo. Por eso es que cuando hice el grupo, se tomó incluyendo la línea. ¿Cómo hago? Doy solución, pues doble clic, tomo la línea y la borro para que quede solamente el grupo del anillo, solamente, y el grupo del rectángulo solamente también. Bueno, aquí ya tengo los dos. Ahora voy a subir el paralelepípedo, lo voy a levantar perpendicular, en posición. Traten en lo posible de que no se vaya no vaya a tener otro movimiento. Entonces lo voy a tomar. Recuerden la flecha, las flechitas, la parte de arriba, la flecha de arriba en el teclado hace que lo suba sobre el eje Z. Lo obligo a que suba por el eje Z. Pues aquí lo tengo ya dentro del anillo. ¿Listo? Muy bien.
Ahora vamos a hacer casi una vista de planta y vamos a marcar en la parte superior el eje que pase por la parte central, aquí, ¿sí? Un eje perpendicular tanto arriba como abajo, y otro eje en sentido X del centro al otro lado, ¿sí? Es con el fin solamente de tener una referencia cuando vamos a hacer el ejercicio de duplicar o triplicar este volumen. Bien, vamos a seleccionar este paralelepípedo con un clic, la flecha negra. Vamos a ir a comando rotate y partimos del centro, marcamos aquí el centro, a la mitad del paralelepípedo con la tecla control sostenida y el botón izquierdo. Primero lo selecciono, voy al centro y con control sostenido tomo la mitad del objeto y la voy a girar. No pueden quitar el botón izquierdo del mouse y colocarlo en una posición digamos más o menos en la cuarta parte de esta cuadrante. Ahí lo dejan y luego van a darle slash 8 partes, 8 piezas, enter. Inmediatamente va a quedar el arreglo distribuido dentro de ese anillo. ¿Listo? Voy a repetir para que quede muy claro este desarrollo. Repito entonces, voy con flecha negra, selecciono el paralelepípedo, el rectangular, aquí está, voy a rotar, el comando rotate, pico el centro que habíamos seleccionado y oprimo la tecla control al lado izquierdo de su computador con botón izquierdo del mouse, selecciono la mitad del volumen y tomo el objeto y lo voy girando a colocarlo, o duplico mejor dicho el objeto y lo coloco en una posición pues no es exacta, digamos que en la mitad de la cuarta parte de ese cuadrado. Suelto el mouse y le doy slash y le marco las partes con que quiero distribuir ese paralelepípedo, slash por ejemplo 8, y le doy enter. Y ahí queda entonces distribuida la pieza dentro del anillo. Finalmente, pues depende de lo que usted quiera hacer, pero en este caso vamos a activar una herramienta que es muy importante para hacer la sustracción de los objetos que están ahí marcados. ¿Listo? Entonces me voy a ir a View, en Toolbars, y voy a activar la herramienta
relacionado con Solid Tool o herramientas para sólidos. Listo, yo le doy cerrar. Aquí tienen la herramienta, pues si quieren ubicarla en la parte superior, lo pueden hacer. Bueno, vamos a ver estas herramientas. Esta es intersección, esta es unión, esta es sustracción, cortar, split es dejar todas las piezas completas después de tomar las tres opciones: sustracción, adición y unión. Bueno, y esta que será otro tipo de desarrollo que ya lo vamos a hacer. En este caso, pues queda seleccionada el paralelepípedo. Esa sería la pieza que vamos a quitar al anillo. Entonces voy a seleccionar el anillo y le voy a dar sustraer del anillo el paralelepípedo. Quedaría de esa forma la sustracción, control Z, pero no es lo que quiero hacer, ¿verdad? Entonces la pieza 1 es la que voy a quitar a la pieza 2, entonces por eso selecciono la 1, le doy sustraer de la pieza 2. Observen que hay un circulito arriba con el número 2 y sustraigo la pieza. Ese ejercicio tengo que hacerlo con cada uno de ellos. Sustraer con la 2. Allá. Siempre seleccionando primero el objeto, luego sustraer de la 2. Recuerden eso. Primero selecciono el objeto, luego sustraigo la 2. Y así sucesivamente con todo el desarrollo de este elemento. Sustraigo, selecciono y doy sustracción. Esto, ¿qué significa también? Que para poder desarrollar este tipo de acciones, sustraer, etcétera, debe generarse grupos independientes para que interactúen los dos, porque de lo contrario no podrán hacerse este tipo de acciones pues dentro de los sólidos, listos, dentro de los grupos. Ok, aquí podemos continuar con las siguientes piezas. Recuerden primero seleccionar, sustraer en la pieza 2 y así sucesivamente. Y por último, listo. Pues ahí lo tienen. El ejercicio listo. Pues de aquí pueden hacer muchas otras cosas y pueden hacer una cúpula en aprovechando pues que aquí se ha marcado la mitad con una circunferencia, podría generar esa cúpula. Recuerden también ubicar los centros. Aquí ya no lo vamos a necesitar, vamos a borrarlo porque y pueden generar pues una circunferencia en el centro que marque. Tienen que tener
exactitud pues en ese centro para que se pueda generar bien la circunferencia, ¿no? Entonces, sería necesario, por ejemplo, sacar una perpendicular del centro del círculo de abajo. Vamos a ver si lo logro hacer. Bueno, tomemos este punto para hacerlo como referencia y vamos al centro, una línea, y marcamos a partir de ese centro una línea azul. Recuerden que la altura de este anillo era de 1 metro. Vamos a hacerlo un poquito más alto, 1,10 la línea, y tomando como referencia este, pues puedo trazar un círculo con el radio que marque también, bien sea el eje X o el eje Y, en este caso color rojo, lo llevo al otro extremo y he trazado ahí la circunferencia. Partiendo pues de esta circunferencia, haría entonces un cuarto de la esfera, y con Follow Me lo podría desarrollar. Entonces trazo aquí nuevamente una línea que sea perpendicular al eje X, que es equivalente, tiene que ser equivalente. Esta tiene, ¿cuánto tiene aquí? No, es esta, vamos a ver, tiene 1 metro de radio, ¿sí? Entonces la altura aquí en este punto pues será también de 1 metro, y hago un arco en estos dos puntos. Recuerden que se pueden hacer con arco indicando el centro, pero volteando el rotor, centro de aquí, y trazando el arco acá. ¿Listo? Entonces esto tiene que generar una región. Vamos a ver, no se genera la región, recuerden, porque la circunferencia no tiene la exactitud pues que se requiere. Aquí pueden ver el desfase. Voy a unirlo para que pueda generarse la región, de lo contrario pues no se da esa región. Ahí la tienen. Ya teniendo este desarrollo, pues lo único que me queda es seleccionar la circunferencia como un recorrido y darle Follow Me al punto de arriba. Pues selecciono la esfera, botón derecho, Reverse Face, y aquí queda pues la cúpula, que bien pueden hacerla un grupo, ¿cierto? Hago grupo y podrían ahora bajarla los 10 centímetros que habíamos desarrollado anteriormente, 0,1, y listo, pues queda la cúpula que tanto habíamos querido hacer. Listo, muchachos, vamos a continuar con un ejercicio más, haciendo el desarrollo de estos comandos que ustedes vieron ahí. Voy a hacer la parte de acá un rectángulo, lo voy a extruir y voy a hacer, hagamos otro
como más pequeño y más largo. Bueno, recuerden que para hacer esta actividad pues deben estar estos dos elementos conformados como grupo. Pues recuerden eso, botón derecho, grupo, y botón derecho, grupo para el otro elemento. Listo. Entonces ahora con Move voy a involucrarlo aquí, estos dos, y vamos a empezar a trabajar. Pues ya hicimos la parte de sustracción, ya está elegido este elemento, y vuelvo otra vez a repetir la parte de sustracción. Este es el objeto al que voy a quitar a este, y ahí está la sustracción. Bien, control Z. Empecemos con intersección. Recuerden, primero selecciono y luego doy intersección al segundo elemento entre los dos. Recuerden que la intersección es el común denominador para los dos. Este sería la intersección de esos dos volúmenes. Vamos a hacer la unión, pues pico unión, y tengo el otro objeto y inmediatamente pues se conforman en un solo grupo, porque eso significa que se han unido. Como también se puede observar aquí la unión mediante estas líneas bien marcadas que hacen ver que este es un solo objeto. Voy a devolverme. Cuando está no unido, estas líneas son muy suaves, ahí la pueden ver. En cambio, cuando hago unión, los dos elementos se quedan unidos y queda marcada la unión mediante esas líneas bien intensas en los dos volúmenes. Voy a devolverme otra vez. Ya hicimos sustracción. Bueno, ahora veamos qué es trim. Vamos a picar trim y tomo el volumen 1 y el volumen 2 y ahí están cortados. ¿Qué significa trim? Voy a mover el objeto y ahí está el significado de trim, es decir, corta, hace una especie de sustracción, pero deja el objeto, lo deja quieto, es decir, no lo borra, como en el caso de sustracción. Control Z, vamos a devolvernos otra vez y vamos a hacer este que es split. Este es el uno, el otro, y queda split. Igual vamos a mover el objeto, miren, queda como si se hubiera hecho una intersección aquí y el otro como si se le hubiese hecho una sustracción, y aquí queda la intersección, es decir, quedan como las tres piezas en una sola. Ese sería split. Control Z para devolverme, y por último vamos a hacer otro tipo de elemento de seleccionando el 1 y el 2, lo que hace es hacer una unión completa, pero veamos qué pasa si le doy doble clic para explotar y hago un movimiento de cada objeto, es decir, queda totalmente unido y como grupo
total, pues para desarrollar cualquier otra actividad que se quiera. Bueno, con esto pues complemento todo el trabajo de esta clase. Voy a dejar hasta ahí para que la parte de importación la dé en la próxima clase, en la cuarta, y la pueda dar completa para que no queden pues pedazos en una clase y pedazos en otra. Pues lo vamos a dejar para completar en la clase 4, el día viernes. Vamos a hacer pues el trabajo ya de importación y empezamos con la maqueta virtual. Muchachos, les recomiendo, se los he estado diciendo y les recuerdo, en lo posible colocar la fotografía en la parte de Moodle para poder tener una visualización de ustedes. Pues a algunos les conozco la voz, pues, y es muy difícil reconocer el rostro si no lo hay. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, recuerden también las exigencias del taller, entregar el plano con el que van a trabajar. Recuerden que vamos a trabajar es un solo proyecto, ustedes con el suyo y yo con el mío para poderles explicar lo que estamos haciendo. ¿Listo? Cambia pues el panorama anterior cuando trabajábamos dos a la vez, uno para clase, otro para la casa. Pues ahora no, ahora trabajan ustedes con el suyo en su casa y ese es el que me van a presentar. Yo pues tendré el mío como base para dar las explicaciones pertinentes. Listo muchachos, muchas gracias. Recuerden, lávense las manos. Tenemos ya planteado lo que habíamos hecho en las 3 clases anteriores y ahora vamos a comenzar con el trabajo de el volumen. Una de las cosas primeras es que el archivo con el cual vamos a trabajar está en PDF. El programa SketchUp no tiene para importar en PDF. Entonces hay que convertir este archivo a una imagen. A ustedes ya se les convirtió la imagen, no tienen ninguna dificultad, pero aprendan en algún momento a hacer este ejercicio de pasar un PDF perdón, a JPG. Entonces van a ustedes a Google y le colocan convertir PDF a JPG. Aquí aparece convertir PDF a JPG Love. Este es el que van a utilizar en convertir PDF, extraer imágenes de un PDF a iLove PDF. Pues lo pico y él dice seleccionar el archivo PDF. Pico aquí y voy a seleccionar el archivo que tenía para este ejercicio en mi carpeta de clase 4. Aquí está y lo abro. Aquí está el archivo. Ahora le digo convertir a JPG. Fíjense que no demora nada en hacerlo. Finalmente descargo esas imágenes sobre la misma carpeta y ya está convertido, le digo guardar, ya está convertido en JPG. De manera que es muy sencillo el trabajo para hacer. Entonces nos vamos ahora sí a SketchUp, vamos a File y le decimos importar. Está cargando.
nos sale este cuadro del archivo. Aquí está convertido en JPG. Debe estar aquí este puntico en imagen. Lo selecciono y le digo importar. Aquí está el PDF, lo voy a colocar, perdón, la imagen, la voy a colocar aquí. Denle enter para que no vaya a cambiar el tamaño. Doble clic tenemos la imagen completa que habíamos importado. Bueno, listo. Ahora el siguiente paso es que observemos aquí que la medida puede tomar referencia a cualquiera. En este caso voy a tomar esta altura de este punto a este punto real, tiene 12 metros. ¿Listo? Pero cuando yo hago una cota desde este punto a este punto, realmente tiene unos 61 metros. Debo entonces hacer una operación para poder escalar el dibujo de tal manera que me quede con los 12 metros reales. Para eso entonces hago lo siguiente. Divido los 12 metros que tienen reales entre 1.61, que es lo que me está marcando. Esto es real. Esto es lo que me está marcando SketchUp. Esto es igual a 7.45. Vamos a redondearlo a 7.5. Este número es el que me va a servir de factor para escalar el dibujo y de tal forma tener ya una medida real dentro del dibujo. ¿Listo? Entonces vamos a SketchUp nuevamente y lo que voy a hacer ahora es con la flecha negra seleccionarlo y le doy escalar. Al escalar tomo la diagonal, cualquiera de las dos, esta o esta diagonal, y le doy el número de referencia que acabamos de tomar, que sería 7,5. Ya entonces obtenemos la medida, pues, o ya pueden ver que cambia el valor de la cota. Es una aproximación porque estamos trabajando bajo un dibujo. Entonces tengo aproximado 12.09 metros. ¿Listo? Entonces ahora sí puedo trabajar con el plano, con esta imagen, la lectura de este volumen. Esta parte de acá, este rectángulo, pertenece pues a este elemento en la parte lateral que sube solamente 6 metros. La parte frontal pues se puede percibir este volumen que tiene 9 y este que tendría este primer cubo, luego vendría un vacío y aquí hay un pequeño error, que esta línea debe ser punteada, no continua. Entonces quedaría este volumen completo, así como se indica aquí en la parte superior. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Comencemos con este rectángulo, haciendo una sola pieza aquí. Trazo
el rectángulo. Recuerden que esto es aproximado, no va a ser tan exacto. Hago un extrude de 3 metros y para conformar el objeto aquí, que es la parte lateral de acá, este que tiene 3 es un rectángulo, lo voy a completar con una línea que va desde este punto perpendicular acá y luego la hago hacia arriba, generando pues el volumen. Si quiere, pues se puede borrar este y extruyo 3 este elemento de tal manera entonces que queda esta primera parte. Este es el volumen que está aquí, este es el vacío y me quedaría este rectángulo en la parte superior, desde aquí hasta acá, con 6. Podría entonces hacer un rectángulo en la parte superior aquí que tenga hasta este punto el tamaño. Vamos a forzarlo con la aguja de frente. Recuerden las agujitas, como aquí no quiere soportar quedar en azul, entonces lo hago con la aguja. Pico y tengo el rectángulo que quería hacer. Lo extruyo 6 y queda entonces este volumen. Recuerden que aquí esta primera parte pues queda lisa, por eso les digo que esta línea debe ser punteada, no continua. Finalmente haríamos entonces este elemento para levantarlo y conformar el volumen. Entonces aquí se puede hacer un rectángulo en esta parte de aquí y sumarle un arco con 3 puntos marcando el centro y el radio del extremo para cerrarlo y tener el volumen que se quiere. Luego puedo borrar esta línea y tengo ya la región para extruir a 9 metros según el plano y ya tengo la figura que se quería en el volumen. ¿Listo? Ahí lo pueden ver. Vamos a ver si se puede borrar estas intersecciones para que quede completamente el plano. Esta no, porque esta es el quiebre de la circunferencia y esta de aquí no se deja borrar porque hay una pequeña desviación. Sin embargo, ustedes ya saben que pueden sostener el botón derecho y darle la parte de, vamos a ver si lo logro hacer, hide, es decir, esconder la línea, ¿no? Hide con botón derecho, la selecciono y escondo la línea. Listo, aquí está. Entonces aquí lo puedo hacer también seleccionándolo con hide y acá en este lado selecciono y le doy hide. Bueno, ustedes tienen mejor ojo que yo, pues pueden haber hecho esto un poquito más preciso para que puedan borrarse.
No se pueden borrar aquí porque hay un pequeñito desfase de alguno de los volúmenes y es por eso pues que no se podía desarrollar bien. Ahí tiene el volumen como lo habíamos planeado. Recuerden que tiene pequeño error aquí en esta línea, que esta línea se debe marcar, es punteada, y esta, por lo que veo, tiene que ser continua, ¿no? Entonces tengan presente algunos errores que posiblemente se dan al interpretar un dibujo. Muy bien, muchachos. Bien, muchachos, entonces de esta manera pues terminamos esta clase. Bien, muchachos, entonces con esto terminamos. Les recuerdo los días y las horas de asesoría para que ustedes puedan resolver alguna dificultad. Que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, nos estaremos viendo próximamente. Muchas gracias.